Un saludo a todos los estudiantes, familias y maestros que nos acompañan en estos encuentros dedicados a la geografía del 11º grado en su unidad número 6, particularidades del archipiélago cubano. Hoy vamos a comenzar, como siempre, revisando el estudio independiente y después vamos a orientar el asunto de la clase del día de hoy. Entonces, observemos la revisión del estudio independiente. Recordemos, ¿cuántas provincias y municipios tiene nuestro país? Eso era una de las respuestas que había que buscar, y localiza en tu cuaderno de mapas todas las provincias de Cuba. Vamos a ver la respuesta que ustedes debían dar a esta interrogante. Bueno, como pueden ver, Cuba actualmente posee 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, lo que da un total de 168 municipios en todo el país. Y bueno, la localización, aquí vemos un mapa político actual de Cuba con la localización de todas las provincias de Cuba, y que más adelante veremos cómo fue que Cuba llegó a tener esta actual división política y administrativa que hoy posee. Por tanto, estamos, después de haber revisado el estudio independiente, estamos en condiciones de seguir y conocer entonces el asunto de la clase del día de hoy. Anotemos el asunto y continuamos. El asunto de la clase del día de hoy es el Estado cubano, la administración central del Estado, división política administrativa de la República de Cuba. Aquí les pongo las páginas donde te aparece en su libro de texto, y además quiero que sepan que el objetivo que vamos a cumplir en el día de hoy es fundamentar principalmente las características del Estado cubano después de la aprobación del nuevo proyecto de constitución que fue aprobado el año pasado. El año 2018, bueno, en 2019 ya es vigente. Así que les voy a dar unos segundos para que anoten el asunto y continuamos. Ya sabemos el asunto, vamos entonces a comenzar, como bien está expresado en el asunto, con el Estado cubano y su estructura actual. Ya decía de que desde el año 2018 fue aprobado, bueno, fue consultado popularmente a todas las masas el proyecto de constitución que regiría la nueva constitución de la República de Cuba de nuestro país. Entonces, destacar que principalmente vamos a ver cómo desde el principio, desde el artículo 1 de esta Constitución, se muestran elementos importantes de la división política administrativa y de Cuba, de nuestro país, como ese carácter socialista que ella posee. Observemos. En el artículo 1, Cuba es un Estado socialista, declarado, eso es lo que declara el artículo 1, de derecho y de justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Vamos a ver ahora cuáles son los órganos superiores del poder popular de esta nueva estructura que está declarada, por supuesto, en esta nueva Constitución del año 2018 y actualmente del año 2019, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es ese órgano supremo del poder del Estado y representante máximo del poder del pueblo, integrada por diputados electos por voto popular. Esta Asamblea aprueba, modifica o deroga leyes y acuerda reformas a la Constitución, adopta acuerdos según las leyes vigentes, elige al presidente y vicepresidente de la República, al presidente, vicepresidente y secretario de la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, integrantes todos del Consejo de Estado. Al presidente del Tribunal Supremo Popular también lo elige, al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al presidente y demás integrantes del Consejo Electoral Nacional, a vicepresidentes y magistrados del Tribunal Supremo Popular, vicefiscales, vicecontralores generales de la República. Además, hay que destacar que designa a propuesta del presidente al primer ministro y a los viceprimeros ministros y demás miembros del Consejo de Ministros. Designa a propuesta del presidente de la República a los gobernadores provinciales. También revoca o sustituye a estas personas elegidas o designadas por ellas. Pero vamos a ver ahora
otro órgano importante que pertenece también a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estoy hablando del Consejo de Estado. Como ya decía, es un órgano de la Asamblea que la representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta los acuerdos de esta y cumple con las funciones que la Constitución le atribuye. Sus miembros son electos también por la Asamblea Nacional del Poder Popular. El presidente, el vicepresidente y el secretario de la Asamblea lo son también del Consejo de Estado, el que está integrado por los demás miembros que ella decida. Aquí estamos observando en pantalla la presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que también forma parte de la dirección del Consejo de Estado. Su presidente Juan Esteban Lazo Hernández, su vicepresidenta Ana María Machado y su secretario Homero Acosta Álvarez. Es importante destacar estos elementos para que no queden dudas. Vamos a ver ahora otro órgano importante de nuestro país y es el Consejo de Ministros, que es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el gobierno de la República, integrado nuevamente por el primer ministro, los viceprimeros ministros, los ministros, el secretario y los otros miembros que determine la ley. Este Consejo de Ministros rinde cuenta de sus actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eso hay que tenerlo en cuenta muy presente. Entre sus principales funciones se encuentran las de organizar y dirigir la ejecución de actividades políticas, económicas, culturales, científicas, sociales y de la defensa, acordadas por supuesto por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es quien rige todo este proceso. Proponer también los planes anuales y de desarrollo económico social del Estado a mediano y largo plazos. Y una vez aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, ellos organizan, dirigen y controlan su ejecución. Otros órganos importantes los vamos a tener en cuenta para trabajar y seguir conociendo, y solamente vamos a ir mencionándolos algunos y vamos observando estas imágenes donde aparecen estos órganos para que ustedes tengan ese conocimiento, pero que aparecen en el libro de texto y pueden profundizar en ello. Observemos. Otros órganos importantes son el Consejo de Defensa Nacional. Antes de la Contraloría General de la República vamos a mencionar el Consejo de Defensa Nacional, que dirige el trabajo político e ideológico del partido. Y como están viendo en pantalla, la Contraloría General de la República, que es el órgano del Estado que ejerce el control sobre la gestión administrativa. Está estructurada verticalmente en todo el país y se subordina al presidente de la República. Vamos a observar ahora cuáles son los órganos locales del poder popular. Vamos a irlos mencionando y ustedes van a ir viendo las imágenes. La Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular, las asambleas provinciales del Poder Popular y las asambleas municipales del Poder Popular. Todos ellos forman parte importante de la organización del Estado en la actualidad y bueno, y en su nueva distribución actualmente. Ahora vamos a pasar a otro elemento importante de la clase, que es la evolución histórica de la división política administrativa de nuestro país. Estamos hablando de esa división de provincias y municipios y vamos a ver cómo comenzó, en qué momento, cuáles son los periodos por los que pasó y algunas curiosidades que les vamos a dar durante la clase. Observemos. La evolución de la política administrativa de Cuba, desde la llegada de Colón y por más de un siglo, se mantuvo en la isla de Cuba sin límites territoriales precisos, hasta que, motivado por el contrabando, el rey Felipe III, mediante la Real Cédula del 8 de octubre de 1607, la isla queda dividida en dos mitades con gobiernos independientes, uno del otro, La Habana y Santiago de Cuba, reservándose al gobernador de La Habana el título de capitán general. Pero no fue hasta el año 1774, como observan en pantalla, que a consecuencia de un crecimiento demográfico y un notable desarrollo económico basado en la economía de plantación y el despliegue de la industria azucarera, fue que se justificó realizar esta división político-administrativa en Cuba. Podemos observar y percatarnos de que son elementos que están relacionados con la historia de nuestro país. No podemos separar la historia de su geografía, pero vamos a ver qué otros elementos tenemos. Ya para controlar esta difícil situación que atravesaba la colonia bajo la constante amenaza de insurrección e invasión y para fortalecer su hegemonía en el marco antillano, el gobierno del general Francisco Dionisio Vives, con la aprobación real, dividió la isla en tres departamentos: el departamento occidental,
Central y Oriental, dirigidos por tenientes generales. Cada departamento se dividió en un cierto número de distritos, quedando de esta manera organizada la isla como una factoría militar. Las consecuencias políticas, fíjense, esto es en la etapa de 1827, no habíamos dado ese dato, pero esta fue en la etapa de 1827. Ya las consecuencias políticas, a partir de este momento de la Guerra de los 10 años, entre la que se encontraba la representación de los cubanos en las Cortes españolas, determinaron que se dictase el Real Decreto del 9 de junio de 1878, por el cual la isla fue dividida en 6 provincias civiles que tomaron los nombres de sus respectivas capitales. Estamos hablando de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, especificándose cuáles partidos judiciales corresponderían a cada provincia, cuya administración estuvo a cargo de un gobernador. Y entonces, ya para el año 1953, ya los cambios no fueron territoriales, sino de nombres. Estamos hablando que la provincia de Puerto Príncipe comenzó a denominársele Camagüey, reconociéndose por ese nombre en todos los documentos oficiales de la República mediatizada. Estamos hablando de la República neocolonial. Asimismo, a Santiago de Cuba se le dio el nombre de Oriente, por su situación geográfica en la isla, y a Santa Clara se le dio el nombre de Las Villas, por encontrarse 2 de las villas fundadas por Diego Velázquez en 1514 dentro de su territorio. Pero esto no quedó así, mis estudiantes. Al triunfo de la Revolución se continuaban reconociendo estas 6 provincias ya mencionadas y las que observan en pantalla y 126 municipios. Pero no fue hasta el año 1975, con la celebración del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en diciembre de ese año, que se aprobara una nueva división político-administrativa que consistía en una organización del espacio geográfico del archipiélago cubano en provincias y municipios, sobre la base de criterios de regionalización económica que consideraba factores tanto geográficos como demográficos en su situación actual y su desarrollo perspectivo. Nuestro archipiélago quedó integrado en ese momento por 14 provincias y 169 municipios. Ven en pantalla la división política del 1976 porque fue en el año en que fue instaurada. A partir de este momento fue aprobada en el 75 y en el 76 es que se instaura esta nueva división. Pero esta división del 76 duró hasta el año 2010, cuando sufrió una nueva reestructuración a partir de lo acordado en la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de agosto de 2010, en su 5º periodo ordinario de sesiones de la 7ª legislatura. Una nueva división político-administrativa para Cuba sería aprobada, planteando la creación de 2 provincias a partir del territorio de la provincia de La Habana y de la incorporación de los municipios Bahía Honda, Candelaria y San Cristóbal, pertenecientes a Pinar del Río. Ellas, por supuesto, estamos hablando de que aparecieron en el mapa de Cuba la provincia de Artemisa y Mayabeque. Estos cambios permitieron que la ciudad de La Habana recuperara su nombre histórico, La Habana, la capital de Cuba. Estos cambios, como ya habíamos dicho, entraron en vigor el 1 de enero de 2011. Quiere decir que desde el año 2011 nuestro país está compuesto por 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud con 168 municipios. Se preguntarán mis estudiantes, ¿por qué 168 municipios si habían 169? Quiero destacar que Varadero se consideraba un municipio en la anterior división política administrativa del año 1976. Pero con la nueva división política administrativa de 2011, Varadero forma parte ahora del municipio Cárdenas en Matanzas. Por eso hay que destacar que hay 168 municipios y 15 provincias en la actualidad. Ahora les traigo también una pregunta para que vean qué importante es conocer sobre la evolución histórica de la división política de nuestro país y cómo tiene relación con la historia. La pregunta dice, ¿en qué provincia de Cuba ocurrieron los hechos de la invasión mercenaria por Playa Girón en el año 1961? Vamos a ver cuál será la respuesta. ¿En qué provincia de Cuba, fíjense, ocurrieron los hechos de la invasión mercenaria por Playa Girón en el año 1961? Si vamos al mapa actual que estamos observando en pantalla, y localizamos esta
Este lugar, Playa Girón, indudablemente que estarán de acuerdo de que se encuentra en Matanzas. Pero si vamos un poquitico atrás, precisamente analizamos el año en que ocurrieron estos hechos con respecto a la evolución de la división política de Cuba, nos podemos percatar que en el año 1961 en nuestro país aún se encontraba vigente la división política administrativa del año 1953, que dividía Cuba en 6 provincias, en la cual la zona de Playa Girón, si observan en pantalla se darán cuenta, formaba parte de la provincia de Villa Clara. Por tanto, mis estudiantes, no debemos separar nunca la historia de Cuba de la historia de su geografía. Se torna indispensable que al hablar o investigar un hecho histórico, este se ubique geográficamente, y si este sufrió cambios debido a ajustes de la división política administrativa, se hagan las correcciones correspondientes. Ven, mis estudiantes, la importancia de conocer la evolución de la división política administrativa de nuestro país. Fíjense, observen, hechos como estos son muy comunes en nuestra historia y no podemos dejar de reconocerlos porque ellos forman parte de ella. Si analizamos también la importancia de esta división política administrativa, lo vemos actualmente en el enfrentamiento a la pandemia COVID-19, como siempre en su conferencia de prensa el doctor Francisco Durán pone un mapa explicando cuáles son la cantidad de casos confirmados por cada provincia, y es importante conocerlo porque estamos hablando de nuestro país. Debemos tener presente todos estos elementos de nuestro país para poder después decir, yo conozco mi país, aunque no lo haya podido ir completamente por todo el país visitando cada provincia, pero es bueno conocerlo, saber estos elementos importantes. Y ahora quiero compartir con ustedes un videoclip de un cantautor cubano. Estamos hablando de Alexander Abreu y Habana de Primera, donde él incita a que nos quedemos en casa. Pero para quedarnos en casa y continuar cumpliendo con todas estas medidas, quiero que primero anoten una actividad para esta canción o videoclip que van a escuchar, que ustedes quiero que realicen. Fíjense, van a anotar en su libreta los países que se mencionan en la canción y van a localizar cada uno de ellos en el cuaderno de mapas. Fíjense, vamos a divertirnos escuchando la canción, vamos a bailar, si el que quiera bailar, pero también vamos a aprender y vamos a, como bien dice ahí, una actividad de ejercitación. Vamos a ejercitar las localizaciones, que son un elemento fundamental en el estudio de la geografía. Les voy a dar unos segundos para que anoten esa actividad y luego seguidamente vamos al video. Voy a llenarte de abrazos. Cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal. Habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa. Sin miedo dentro de mi ser. Cuando te vuelva a ver, amar será nuestro credo. La fe entrará en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro.
Bueno, imagino hayan disfrutado de este hermoso videoclip que nos incita a quedarnos en casa. Y mis estudiantes, el tiempo se nos acaba y también se nos acaban los contenidos de geografía para toda esta etapa que tienen que seguir estudiando en casa. No quiero despedirme sin antes agradecer al Metodólogo Nacional de Geografía, Joandri Tamayo, por haberme dado la oportunidad de compartir estos encuentros junto a ustedes, a los profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, por darme todo su apoyo y ayudar en la preparación a estas teleclases, por supuesto que es para orientar el estudio desde casa. No quiero dejar de reconocer todo el trabajo que hemos realizado durante esta etapa. Quiero agradecer además a las familias que me han escrito, a los estudiantes, a sus padres, a los profesores de otras provincias que también se han comunicado conmigo para el estudio de todas estas teleclases desde el principio, orientando a los estudiantes y ahora en esta nueva etapa donde vimos todas las actividades que pudimos realizar desde la unidad número 6, particularidades del archipiélago cubano. Mis estudiantes, hoy el estudio independiente es que nos quedemos en casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que debemos cumplir actualmente para poderle vencer a la batalla a esta gran pandemia que hoy nos azota. Recuerden, mi nombre es Marcos y fue un placer compartir con ustedes todos estos momentos inolvidables en estas teleclases junto a usted, a su familia y a todos en nuestro país. Muchas gracias y hasta siempre.